Tipos de personajes. Un personaje es un ser real o fantástico dotado con ciertas características y que forma parte de una historia que puede estar basada en hechos reales o imaginarios. Hola, soy Joseph y te invito a ver este video hasta el final porque te voy a enseñar los tipos de personajes que puedes utilizar en tus novelas. Asimismo, qué tipos de características necesitan algunos de ellos para que se entienda cuál es su papel en la trama, porque no es lo mismo inventar que saber exactamente lo que quieres lograr con tu obra. Existen varios tipos de personajes en un cuento, novela o cualquier obra narrativa. Su clasificación varía según su grado de participación, la caracterización psicológica que haya hecho el autor, su evolución dentro de la trama, entre otros aspectos. Personaje es una palabra que viene del griego que significa máscara, en alusión a las que usaban los actores de teatro en la Grecia antigua. A continuación te presento los tipos de personajes. Los vas a encontrar clasificados de la siguiente manera. Según su participación, estos pueden ser principales, secundarios y terciarios. Según su rol, protagonistas, antagonistas, tritagonistas. Según su caracterización, planos, redondos. Según su evolución, estáticos, dinámicos. Según su imagen, arquetipo, estereotipo. A continuación te voy a dar a detalle algunos aspectos que tiene cada uno de ellos según su clasificación. Los personajes principales son los que intervienen de forma activa en la serie de eventos que tienen lugar dentro de la historia. Los personajes protagonistas son quienes llevan a cabo las tareas más complejas. De sus acciones depende la mayor parte de la historia. Ahora te hablo de lo que hacen los personajes secundarios, que son aquellos que los utiliza para realizar ciertas acciones, pero que no tienen tanta relevancia. Vamos a ver de qué se trata. Son quienes acompañan al personaje principal a ejecutar ciertas acciones, o bien pueden tomar decisiones que serán determinantes para el personaje principal. Los personajes terciarios son personajes que aparecen en la historia de forma esporádica, o bien están a lo largo de la trama, pero sus acciones no son relevantes para el desarrollo de la historia. Por ello, es usual que sean también personajes planos. Tipo de personajes según su rol. Dependiendo del rol que ejerzan dentro de la historia, existen tres tipos de personajes. Protagonistas. Su presencia resulta esencial en la trama, ya que todos los hechos relevantes giran en torno a ellos, tanto así que si el autor decide eliminarlos de la historia, esta carecería de sentido, ya que no podría ser sustentada por el resto de los personajes. En realidad no te estoy diciendo qué hacer con tu novela, te doy los consejos y las herramientas que te pueden servir para crear los personajes a tu gusto y que los moldees en la manera que los creas conveniente. Los antagonistas son el tipo de personaje que expresa las ideas o valores contrarios a los del protagonista, y su función principal es evitar que éste cumpla su objetivo dentro de la trama. Los personajes tritagonistas. En algunos casos son personajes que tienen sus propios desafíos, sin embargo su relevancia es menor que la del protagonista y el antagonista. Como puedes observar, los tritagonistas pueden ser aquellas historias que te ayudan
a crear algún tipo de relleno dentro de tu historia, pero que si eliminas ese relleno no afecta en nada a la historia principal. Tipo de personaje según su caracterización, en una complejidad y detalle con que el autor describa los rasgos psicológicos de los personajes. Estos pueden ser de dos tipos. Personajes planos. Son un tipo de personaje cuyos rasgos psicológicos son descritos de forma muy básica. Generalmente no se hace mucho hincapié en ellos porque suelen ser personajes secundarios o terciarios. Personajes redondos. Tienen una mayor complejidad psicológica. Están dotados de personalidad, motivaciones, dudas, expectativas o tienen un pasado que puede ser desentrañado de forma explícita, implícita según los deseos del autor. Tipos de personajes según su evolución. Si los personajes muestran o no algún tipo de desarrollo o cambio en sus creencias, valores o características psicológicas, pueden ser. Aquí te presento los distintos tipos de personajes según su evolución. Estáticos. Son personajes que no presentan ningún cambio significativo, especialmente en sus rasgos psicológicos. Sus convicciones o ideas se mantienen iguales a lo largo de la trama. Dinámicos. Son personajes cuyos rasgos psicológicos presentan un cambio visible a medida que la trama va avanzando. Este cambio puede ser positivo, un villano que se vuelve bueno, o negativo, un héroe que se convierte en antihéroe después de sufrir una pérdida. Tipo de personajes según su imagen. Dependiendo de los valores o características que representen, los personajes pueden ser de dos tipos: arquetipo, estereotipo. Los personajes arquetipo. Se trata de personajes que representan rasgos, valores, cualidades o ideas esenciales para el ser humano, como la belleza, el amor, la bondad, la maldad, la avaricia, la guerra, la locura, entre otros. Estereotipos. Son personajes que poseen rasgos psicológicos o físicos exagerados, partiendo de características existentes en ciertos grupos de personas, como el anciano amargado, el niño abandonado en una caja, el gobernante tirano y corrupto, el niño o niña con supercapacidades, etc. Características de los personajes. Dependiendo del tipo de personaje de un cuento, novela, obra de teatro o texto narrativo, estos van a poseer ciertos rasgos. Sin embargo, hay características comunes en todos ellos. Por ejemplo, tienen una historia. Bien sea que está descrita por el autor o no, todos los personajes tienen un contexto o una razón por la cual están presentes en la trama. Incluso los personajes secundarios y terciarios, que no parecen tener una gran influencia en la trama, pueden tener sus propias motivaciones y justificaciones para llevar a cabo sus acciones. Lo que nos lleva a pensar que suena irracional que, al escribir tu novela, hagas que los personajes realicen acciones al azar sin tener motivos claros. Es por eso que siempre tienes que saber de dónde partes y hacia dónde vas en tus escritos. Tienen un objetivo. Los personajes, especialmente secundarios, deben cumplir acciones concretas que son parte de un engranaje mayor, que en la mayoría de los casos tiene que ver con ayudar al personaje protagonista a lograr su misión, que es el objetivo central de la historia. Tienen rasgos físicos y psicológicos. La descripción de los personajes suele ser más abundante y compleja según su relevancia. Sin embargo, cada vez que un personaje es mencionado en una historia, es posible saber algo sobre él. De otro modo, el lector no podría saber qué está presente en la trama. Tienen un vocabulario propio. En la vida real, no se suele expresar igual un miembro de la realeza que una persona del campo. Del mismo modo, los buenos autores buscan que cada personaje tenga su propio tono y vocabulario, de acuerdo a las circunstancias y características de los personajes. De otro modo, la historia carecería de verosimilitud.
En pocas palabras y resumiendo todo el contexto de la creación de los personajes, es importante saber qué tipo de personaje vas a crear para así darle características tanto físicas como psicológicas, para luego proseguir con la parte de crearle todo el esquema relacionado con la relación que va a tener entre el protagonista y los personajes secundarios. Y en el caso de ser un personaje protagonista, tienes que tener muy en claro que lo principal es darle un objetivo por el cual la trama se desarrolla.